Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Saludo a muchísima gente conocida y le agradezco a Auder la invitación. De alguna forma implica volver a cosas que hace un tiempito estaba pensando un poco menos. Así que le agradezco que me hagan retornar a este territorio conocido. Paso un chivo, ayer presenté un libro, no tiene nada que ver con energía, pero pueden comprarlo igual si quieren. Se llama Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis, tiene que ver con temas más amplios. Bueno, esto no es una charla tan magistral como dice ahí, es repasar conceptos importantes que me parece que vamos a compartir en un porcentaje muy amplio. En primer lugar, en dónde estamos parados hoy respecto de cómo viene el discurso energético en todos estos años. Estamos, eso sí, está en mi libro, notando un cambio fuerte del clima internacional que afecta al tema de sostenibilidad y afecta también, por lo tanto, al mundo de la energía renovable. Por un lado, estamos viendo las guerras comerciales, los acuerdos comerciales un poco sesgados que están apareciendo con aranceles, que seguro van a desviar comercio en direcciones que no son las que estaban establecidas, con oportunidades para unos y perjuicio para otros, porque, bueno, claramente si Brasil tiene un 50% de arancel para entrar a Estados Unidos, como podría pasar pasado mañana, claramente los productores brasileños tienen grandes problemas y algunos comercios se van a desviar desde otros lados, por ejemplo. Y lo mismo puede pasar con China y podemos vernos inundados de tecnología que no se podía vender, que se vendía en Estados Unidos y ahora no se va a poder vender, o sí se vende con aranceles, en fin, toda esa incertidumbre que estamos viendo también pega aquí. Además, las prioridades de las potencias han cambiado. No estamos escuchando hablar mucho de descarbonización y estamos escuchando hablar de gasto militar. Incluso países o regiones que mantienen sus políticas de fomento de la energía renovable, como puede ser la Unión Europea, tienen un objetivo de gastar un porcentaje alto de su PBI en poco tiempo en armas. Entonces, estas cosas inevitablemente terminan tensionando por el lado presupuestal. Y bueno, en ese mundo tenemos que manejarnos y no todo va a ser negativo, como decía recién, pero hay desafíos. Además de los desafíos de este tipo, que son a los que estaba haciendo referencia, seguimos teniendo un mundo que el 80% de la energía no es renovable y que ese 80% además se sostiene con el tiempo, porque el crecimiento de la demanda, más allá de cualquier otro tipo de discusión, se termina sosteniendo en parte importante por fuentes fósiles. Y aquí los gobiernos tienen una tensión, que es la tensión entre el corto plazo y largo plazo. Pero uno puede decir, por poner un ejemplo, que China está haciendo muchos esfuerzos en energía renovable, lo cual es constatable cuando uno va a una ciudad china, pero al mismo tiempo es la que tiene un pipeline muy grande de centrales de carbón. Y eso le pasa a muchos países que están creciendo. Entonces, bueno, ese es un desafío que el mundo está teniendo. Y en ese contexto tenemos que manejarnos. Claramente, y creo que en Uruguay en particular, el sector de la energía va a ser clave en el desarrollo futuro. ¿En qué sentido va a ser clave? En dos sentidos. En un sentido de generar en sí mismo inversión y proyectos atractivos para el mundo, que puedan traer divisas, que puedan generar empleo de calidad, que puedan generar oportunidades para los uruguayos. O sea, en un sentido muy directo, que fue lo que además hemos visto que viene pasando. Y además el Uruguay lo necesita. El Uruguay necesita inversión a una escala mayor que la que tenemos, es lo que todos los economistas dicen. Me dan ganas de discutir con los economistas un poquito, pero no lo voy a hacer ahora. Sí, porque se habla del 1%, pero en el medio de una pandemia del 6% para abajo, ¿no? El tendencial uruguayo capaz que es el 2% o algo así, y hay que lograr pasar al 3%, entonces eso requiere más inversión. Y una parte de esa inversión tiene que ser en la industria de la energía. Pero el segundo sentido, es obvio para todos, es
el apalancamiento que una buena industria de la energía produce a los efectos de atraer otros proyectos. Y sobre eso algo vamos a hablar ahora. Entonces, por un lado, el sector de la energía es clave para dinamizar la inversión, también es clave para atraer otros proyectos y, por supuesto, en el caso de Uruguay en particular, es una herramienta fundamental para seguir avanzando en la sostenibilidad de nuestra economía y de nuestra sociedad, y también, y no hay que olvidarlo, como un factor de inclusión social que para nuestro país siempre ha sido importante. Tenemos oportunidades. ¿Por qué tenemos oportunidades? Y bueno, porque todos nosotros sabemos que hemos realizado una primera transición energética exitosa y reconocida mundialmente. También tenemos oportunidades porque tenemos reputación de ser un país estable, un país respetuoso de los compromisos, un país que tiene un marco legal transparente y en el cual, por lo tanto, se puede invertir a largo plazo. Y esto no es menor en el contexto del mundo. En los países desarrollados muchos tienen estas cosas, pero el resto del mundo no tanto y algunos países desarrollados lo están perdiendo. Entonces, en la medida en que somos un lugar seguro, seguramente tenemos que poder aprovechar para atraer proyectos. El tema de que tenemos el 90 y pico, 98, 90, 95% de energía renovable como carta de presentación en algunos mercados es muy bueno. En otros es drill, baby, drill, pero bueno. Incluso para fondos de inversión de Estados Unidos es algo interesante. Entonces, con esto tenemos que hacer cosas y una de las cosas que tenemos que hacer es atraer proyectos que podemos llamar de valor agregado, por decirle algo, o sea, proyectos que van agregando arriba del sector de la energía más valor. Y también, bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son, porque creo que vengo después con eso. Bueno, vamos a seguir. También tenemos desafíos. O sea, tenemos una oportunidad de traer proyectos, tenemos desafíos. Los desafíos yo los agrupo en tres cosas, que son el conocido problema de la escala, que es lo que nos pasa en todo lo que hacemos en Uruguay, o no en todo, pero en muchísimas cosas. Por ejemplo, el sistema eléctrico uruguayo es un sistema eléctrico de escala pequeña en proporción, entonces un proyecto grande es un tema que sacude a muchos actores, al sistema eléctrico en general. Y esto lo vivimos cada vez que viene alguien que tiene una idea que va por el orden de los 100 megawatts para arriba. ¿Dónde? ¿Cómo? No es tan sencillo decir esto, es inocuo para el sistema. Después está el problema del costo. Uruguay es, y lo dijo el ministro de Economía hace unos días, un país caro. Yo puedo tener algún matiz respecto de por qué somos caros, pero somos caros. Y una de las cosas que siempre aparece cuando aparece un gran proyecto en consumidor de energía eléctrica es, bueno, pero los costos. Y después está el tema de las reglas, que para mí tiene bastante que ver con los costos también, sobre el cual vamos a profundizar un poco. Entonces tenemos desafíos que hay que encaminar o que hay que tratar de tomar en cuenta en nuestra propuesta de valor. El primero, hay oportunidades de grandes proyectos en el mundo hoy, los hay. Todo el mundo habla de dos tipos de proyectos, los data centers y el hidrógeno. Data centers como algo más inmediato, porque ahora que todos usamos ChatGPT, terminamos descubriendo que atrás de cada prompt hay un montón de poder de cómputo en algún lado del mundo y eso la demanda está explotando y se están instalando en muchísimos lugares. Hoy en día incluso sin la restricción de que sea energía renovable, están instalando data centers a como de lugar. Y no llegan a la demanda, según parece. Entonces, ¿por qué no nosotros atraer uno? Y de hecho, Google está construyendo el suyo. Hay algún otro vinculado al mundo cripto, por ahí planteado. Y seguramente van a venir más. La cuestión es poder estar en condiciones de recibirlo. Por eso decía lo de la escala. O sea, si vienen demandas grandes, ¿dónde van? ¿Cómo se manejan? Y después está el hidrógeno, que voy a hablar un poquito ahora después. Pero nosotros tenemos que evitar aquí el reflejo uruguayo de mirar más los riesgos que las oportunidades. Entonces viene un proyecto grande y decir, ¡ay, me va a distorsionar todo! Pero si en el fondo la demanda uruguaya en el pico o en la media se multiplica por 2, los costos fijos del sistema se dividen. Capaz que no se dividen por 2, pero se dividen por bastante.
Porque muchas de las cosas que hacemos, y creo que ese es el argumento de O'Donnell el otro día cuando hablaba que el Uruguay es un país caro, es bueno, lo que pasa es que necesitamos un parlamento para 3 millones de habitantes, un sistema de justicia y un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico tiene un montón de costos fijos. Pero bueno, si los costos fijos son para más volumen, los costos fijos se diluyen. Y terminamos siendo más competitivos. ¿En qué? En el tema del costo que veníamos hablando antes. Así que podemos mirarlo a la mentalidad defensiva, business as usual, crecemos 2% por año, entonces eso lo podemos administrar, o una mentalidad más agresiva, si crecemos 5% por año porque vienen proyectos de estos, en realidad termina bajando el costo de la energía eléctrica. Que genera desafíos técnicos, lo genera, pero ¿por qué no encararlos? La segunda transición, ustedes estuvieron hablando bastante, por lo menos en el panel que estuve viendo, de la movilidad eléctrica. Es una realidad hoy que este vector está en movimiento, está generando, basta salir a la calle, un montón de cosas. Las compañías de transporte, y lo veo a Fernando ahí, están bastante comprometidas. Hay que seguir, y hay que seguir hacia el tema de las cargas, como venían hablando, y por supuesto lo de los cargadores rápidos y toda la historia, que genera necesidad de inversión, pero que estamos viendo que es un camino sólido en el que se va, y que seguramente es una política de Estado que deba continuar. Y después está el hidrógeno, que es la segunda parte de la transición. Y el hidrógeno es parte de lo que el Big Beautiful Bill destruyó hace un ratito. Entonces el mundo se deprime. En realidad, yo creo que el hidrógeno va a seguir, va a terminar llegando. El tema de la descarbonización no cambia por un gobierno de Estados Unidos que no crea en el cambio climático. El tema de la descarbonización va a seguir siendo una necesidad de todo el mundo, y va a seguir habiendo incentivos, y va a seguir habiendo crecimiento, y en el mediano plazo escala, y con la escala bajan los costos y el hidrógeno está a ser viable. También está el tema de la curva de Gartner, que no sé si la conocen, la Hype Curve, que dice que se habla de una tecnología nueva, después viene la euforia de tecnología nueva, después viene un poco la bajada porque las cosas no son tan fáciles como parecían, y después viene el crecimiento. Y con el hidrógeno pasó un poco eso, hace 6, 7, 8 años estábamos todos diciendo esto es lo que viene, y ahora parece que sí es lo que viene, pero capaz que demora un poco más. Y si uno va a los ambientes que están en ese tema, empieza a ver que tecnología ya hay bastante. Capaz que le falta escala, capaz que le falta off-taking y crear un mercado. Hay todo un desafío en crear un mercado, pero viene. Y para el Uruguay está la pregunta. Bueno, en Brasil hay varios proyectos grandes de hidrógeno en desarrollo. Uno en Ceará, muy importante, que incluye un puerto, incluye una cantidad de cosas, pero hay por varios lados, hay proyectos más chicos y más grandes. Y Brasil, como ustedes saben cómo es un monstruo, cuando se empieza a mover, se mueve. Uruguay no tiene escala para 25 proyectos, pero tiene escala para 2 o 3. ¿Estaremos en la movida? Yo creo que podemos estar en la movida porque los primeros van a aparecer proyectos que los viables van a tener resuelto el problema del off-taking, que por ahora, comparativamente con toda la energía del mundo, es poca, pero para un proyecto de estos es mucha. Entonces, el foco nuestro tiene que seguir siendo el CO2 biogénico, el hidrógeno y los combustibles alternativos. ¿Por qué? Porque eso sí nos distingue respecto de muchos países. No tal vez del sur de Brasil, pero sí de Australia, del sur de África. Nosotros no somos naturalmente, tenemos algo que no tiene mucha gente, que es el CO2 biogénico, y tenemos mucho. Entonces el CO2 vale, nuestro foco tiene que ser ese. Los proyectos que están planteados en Uruguay, que están avanzando, son de metanol verde o son de combustibles alternativos. Hay que seguir en esa dinámica, porque además pocos países tienen una participación de la biomasa como tiene Uruguay en su matriz energética o eléctrica. Y esa participación de la biomasa es perfectamente sinérgica con nuestra producción primaria. Entonces hay que seguir en ese camino, e incluso hay que tratar de que la biomasa sea una opción válida para complementar, porque de ahí sale un CO2 biogénico que resuelve el problema de muchos proyectos de combustibles verdes que no tienen la fuente de biomasa clara cuál es. Entonces hay que seguir en esta línea. Yo creo que demorará más, demorará menos, pero vamos a estar. Y después está el tema de las reglas. Y creo que es uno de los temas que se puede trabajar desde ahora. Que no es un tema sencillo, ya lo vivimos, pero es un tema que muchas veces se transforma en un obstáculo.
primer lugar, porque tenemos un marco regulatorio que nunca termina de aplicarse en su forma completa. Pero después vienen, además de los problemas legales que estarían despejados, los problemas más prácticos de implementarlo. Entonces, yo quiero ser un productor en el mercado. Bueno, ¿cómo me conecto? ¿Dónde me conecto? ¿Cómo hago para evacuar mi energía? Yo soy un gran consumidor. ¿Cómo me conecto? Todo eso requiere estudios ad hoc, caso a caso, punto a punto, que demoran, que son caros y que después lo que se terminan transformando en lo que a nivel de comercio exterior serían barreras para arancelarias. Si queremos un mercado que funcione, tenemos que tener las reglas más transparentes. Está el tema de la información, de los puntos de conexión, de la capacidad de los puntos de conexión a la red, de las reglas, si se mide con N o con N-1, la línea de transmisión que hay, etcétera, etcétera. Que todo esto hoy está en manos de la UTE, lo cual no es lo que el marco legal diría. Hay una especie de vacío ahí y se transforma en para cada proyecto un gran desafío. Y no debería ser así, si queremos captar inversión real y llegar a nuestro nivel de crecimiento mejorado. El segundo tema tiene que ver con un desafío nuevo, si se quiere, que es cómo se maneja una gran carga de estas si además quiere autogenerarse parcialmente. Y esto requiere reglas tarifarias de intercambio. Y evidentemente no es un tema, digamos, trivial, generar modelos de negocios beneficiarios para las dos partes y que a la vez contribuyan al sistema o que mitiguen los riesgos que introducen. Pero este tema es el segundo que hay que resolver. Hay que resolverlo rápido porque cada vez que viene un proyecto de inversión grande, acá se pasa 2 años discutiendo esto. Y 2 años en el mundo de hoy es una infinidad de tiempo. Yo diría que con esas dos cosas estamos en condiciones de avanzar mucho más rápido en la generación de proyectos de porte para nuestro país, en dinamizar el sector y también en apalancar otros sectores. Después está el tema de los subsidios. Todas las economías tienen subsidios, la inclusión social requiere subsidiar a determinados sectores, pero el problema es cuando esos subsidios generan reglas perversas. Está claro, por ejemplo, que subsidiar la oferta es una muy mala idea. Cuando hablo de subsidiar la oferta me refiero a, no importa para quién va, lo que es barato es el producto porque tiene un subsidio encima. Porque ese producto después lo consumen quienes requieren el subsidio y quienes no requieren el subsidio. Y el Estado está subsidiándonos el supergas a todos nosotros. Yo sé que no es renovable el supergas, pero les pongo el ejemplo. Por esa misma razón, la famosa TCB se fue modificando por el plan UTE social. No me acuerdo quién era el responsable de eso, pero era evidentemente un ingenuo. No se acuerdo si captan quién. La broma no la captan, así que está muy tarde esto. Es importante porque la regla perversa genera mucho mayor consumo de lo que sería razonable y eso genera entonces más subsidio. Eso es una regla perversa. Una regla sensata es una regla que dice no, a aquellos que quiero incluir los subsidios. Y hoy, en el mundo de hoy, con la información que hay, es bastante fácil o relativamente fácil, y ha sido hecho ya, identificar quiénes son los beneficiarios que uno quiere beneficiar. O si hay que subsidiar a algún consumidor grande porque es de importancia social, también identificarlo. Entonces, esto hay que sacarlo de la escena porque si no se trabaja en este tema, terminamos teniendo siempre la justificación de que la energía es cara porque estoy subsidiando otra cosa. Entonces, por un lado, los deberes, aclarar las reglas, tratar de focalizarse en subsidios focalizados a la demanda y no a la oferta, y atraer, poner en valor aquellas cosas que tenemos como país y que nos distinguen internacionalmente y que además son compartidos a lo largo de muchos gobiernos. Así que eso hay que ponerlo en valor porque eso también es atractivo para los inversores. Y para terminar, porque capaz que esto quedó un poquito pesimista, para terminar, creo que hay pocos países que están en la situación de Uruguay y con un porte como el de Uruguay, donde tampoco queremos atraer toda la inversión del mundo. Queremos atraer algunos grandes proyectos interesantes.
Y eso se consigue porque en medio de esta turbulencia, de estas dudas, de estas cosas, de alguna manera somos un lugar de seguridad, de estabilidad y además con buen nombre y con una política de Estado de energías renovables que tiene que sostenerse y desarrollarse más. Y creo que lo podemos hacer y todos ustedes son los que lo van a hacer. Muchas gracias.